Hola amigos, hoy vamos a continuar con el estudio de casos sobre Isla Múcura y vamos a abordar unos temas que se articulan, digamos, con los vistos en la ocasión previa. Vamos a ver cómo la invitación que nos hicieron inicialmente para desarrollar productos artesanales, lo cual riñe, digamos, con la ética profesional y con la realidad, era una invitación a encontrar un camino a partir del desarrollo de productos para minimizar los impactos ambientales que estaban asociados a toda la actividad turística. Vamos a ver una presentación con la cual vamos a poder explicar un poco más profunda y gráficamente la problemática a la cual nos estábamos enfrentando en Isla Múcura. Lo primero que todo sería es definir qué era artesanía, porque como les dije anteriormente, el proyecto nos invitaron a desarrollar nueva artesanía o neoartesanía para una comunidad que, digamos, tenía una necesidad a partir de la oferta turística que existía de montar una industria que le generara unos réditos económicos que les permitieran mantenerse. Entonces, lo primero, pues, al invitarnos a participar, a diseñar artesanía, lo primero fue, hombre, como diseñadores industriales nosotros no podemos diseñar artesanía. La artesanía es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria y nosotros no éramos parte de esa comunidad. Ustedes saben que el valor que tiene una artesanía radica en la gente, los saberes y el patrimonio cultural ancestral de una comunidad que durante generaciones ha podido elaborar esos elementos o transformar eso a partir de procesos manuales continuos, probablemente en algunas ocasiones auxiliados por elementos muy rudimentarios o con una función mecánica muy limitada, han sido capaces de elaborar, digamos, esos objetos que tienen diferentes valores, desde funcionales hasta simbólicos. Normalmente o tradicionalmente una artesanía se elabora con material propio de la tierra de donde se ofrece. Y las técnicas tradicionales con las cuales se elabora hacen parte del patrimonio comunitario. O sea, una artesanía no tiene dueño, sino su dueño es una comunidad y es parte de la identidad cultural de toda esa comunidad. Eh, el artesano, digamos, crea unos productos que nunca son iguales, nunca son idénticos el uno al otro y sin embargo, como les decía previamente, tienen unas diferentes funciones que pueden ser desde lo funcional en sus hogares, en su entorno, en su comunidad, o desde lo simbólico por lo que representan culturalmente. Entonces, ese esa primera visita, digamos, tratamos de identificar y fuimos a identificar cuál era la artesanía propia de la región. Entonces, teniendo claro que nosotros no íbamos a hacer eh, una propuesta de productos artesanales, sino que íbamos a hacer una propuesta de un modelo de negocios que pudiera ser implementado por una comunidad. Eh, ¿Qué fue lo que encontramos nosotros en Punta Múcura a nivel de artesanías? Cuando logramos hablar con el líder, que no era una persona de la región, era una persona del interior, era un antioqueño, empezó a mostrarnos lo que era para ellos la artesanía y nos sacó esto. Digo, vea, esta es la artesanía que nosotros vendemos. En ese momento nosotros logramos identificar básicamente que ellos no tenían una artesanía. O sea, ellos no tenían, esos productos no eran objetos que tuvieran un valor cultural de la región comunitario y en muchas ocasiones ni siquiera tal como lo manifestó, como él decía que el líder de los artesanos, manifestó que en ocasiones cuando se veían limitados de tiempo y no tenían mucha artesanía para vender o mucho producto para vender, iban a Cartagena y compraban mercancía china para vender y hacer rápidamente. O sea, por lo tanto, eso no era una artesanía, era un producto elaborado con materia prima y con materiales de otras regiones. Sin embargo, no era solamente eso el tema de lo que consideraban ellos que era artesanía, era esto. Como les había dicho previamente, era el material biológico
que ellos consideraban que lo podían vender como souvenirs desde un, puerto de un puesto de artesanía. Entonces vemos, por ejemplo, el tema de los corales. Todos sabemos que una de las funciones que cumple el coral o una barrera coralina es disminuir la fuerza con la que penetra el agua en una determinada región. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar que los nativos de allá, que la gente de allá estaba rompiendo y sacando los corales para venderlos, lo cual aumentaba la fuerza de entrada, empezamos a ver que eso era parte del problema que se estaba generando, digamos, de los problemas ambientales que se estaban generando y que se replicaban de muchas maneras, o sus efectos eran diversos en toda la comunidad y en los diferentes negocios, digamos, que ellos podían tener alrededor de esa región. Entonces observamos cómo muchos tipos de coral, algunas especies de caracoles, que no era solo el caracol pala, algunas especies, otro tipo de especies como eran las tortugas, las estrellas de mar, todo eso hacía parte de la oferta de souvenir o de recuerdos que vendían a los pobladores, a los turistas en esa zona, digamos, en lo que ellos consideran que era el pasadía. Esto era lo que ellos consideraban, digamos, de cierta manera, un puesto móvil, portátil, de venta de artesanías. Observamos, digamos, cómo el problema cada vez es más evidente en términos de cómo era el manejo ambiental que le estaban dando ellos a la biodiversidad de la región, vegetal y animal, y a nivel de los hábitats de los diferentes ecosistemas, quitándolo al coral, lo cual hacía que el mar entrara con mucho más fuerza a la playa, lo cual inundaba las zonas de descanso, digamos, que estaban adecuadas para el turismo, como además las especies que estaban vendiendo y capturando estaban convirtiéndose en especies en vía de extinción y muchas otras estaban migrando a partir, digamos, de la comida que estaban preparando porque era el alimento de otra especie que tuvo que migrar. Entonces, la oferta alimenticia que tenían ellos estaba generando también un problema, digamos, a nivel del impacto ambiental que ya era absolutamente evidente. Pero ¿quién es, digamos, esa gente que trabaja alrededor de eso? Porque una cosa era el turismo que estábamos mostrando nosotros en todas esas islas hermosísimas, Isla Palma, Múcura, Isla Tesoro, o sea, hay varias islas, digamos, que tienen la capacidad de ofrecer turismo de alto valor, y la gente que trabaja era la gente, digamos, la gente nativa, era la gente de Santa Cruz del Islote. Santa Cruz del Islote es el islote más densamente poblado de Colombia y dicen que del mundo. Eh, este es un islote, digamos, que fue creciendo a partir primero era un refugio de navegantes en el siglo XVII-XVIII, y luego empezaron a quedarse allí y empezaron a construir alrededor de ello trataron de echar material para tratar de correr los límites de lo que era ese islote. Entonces, como podemos ver, Santa Cruz del Islote es una zona que no tiene unos límites físicos visibles o identificables, y la población que trabaja en todas las islas alrededor de ella viven digamos, en esta situación. Santa Cruz del Islote en este momento no cuenta con energía, sino la obtienen a partir de plantas con gasolina y no tiene acueducto. Llegar a Santa Cruz del Islote, es entrar, digamos, por decirlo de alguna manera, poder entrar allí es entrar por el solar o por la parte posterior de una de las casas de sus habitantes. Obviamente se debe llegar con permiso de acceso porque no cualquier turista puede, digamos, entrar o llegar por donde guste a este espacio. Observamos al fondo, digamos, la única casa que tiene 2 pisos que funciona como salón comunitario y como escuela. Estas son, digamos, las calles
interiores de Santa Cruz del Islote, donde las observamos inundadas, dado que la noche anterior se había presentado una marea alta que había, digamos, desbordado sobre la isla básicamente, por lo mismo que comentábamos previamente, es la incapacidad al perder las barreras de coral de frenar la fuerza con la que ingresa el oleaje a la zona. Ella, ellas eran parte del equipo con el que íbamos, una diseñadora industrial y una economista, digamos, con los que estábamos trabajando todo el tema, digamos, de estructurar un proyecto. Como observamos unas condiciones, al no tener alcantarillado, ustedes se podrán imaginar las condiciones en las cuales puede vivir la comunidad en términos de olores y de salubridad, digamos que no son ajenas, no le pertenecen solamente a Santa Cruz del Islote, sino que es una situación que se replica en muchos lugares de Colombia y ustedes lo saben perfectamente. Sin embargo, digamos, como les digo, es una cuestión de contrastes. Ahí tenemos lo que es Santa Cruz del Islote, que se encuentra muy cerca de Isla Múcura, y eso es lo que ellos observan, que está a pocos metros. O sea, siendo ellos los raizales, ellos son los que encuentran marginados a una tierra, digamos, que sí fue colonizada históricamente por ellos, pero no tienen el disfrute, digamos, de lo que ofrece la región. Eso es, digamos, en términos generales, lo que es Santa Cruz del Islote. Sin embargo, en Isla Múcura existe también una población y ahí es cuando debemos mirar cómo es el tema de las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Hay una población que se llama Chapandum. Chapandum es una población de desplazados que han llegado y han organizado su espacio en su espacio de vida, su espacio social, en una zona muy remota de Isla Múcura y tienen, digamos, a lo que me refiero es que hay necesario evidenciar todos esos contrastes. Cuando nos dirigimos hacia Chapandún, pasamos por este hotel, un hotel muy cercano a Punta Faro, que digamos que también goza de las mismas características de majestuosidad, de grandeza, de descanso que puede contar, es de kioscos aéreos, unas cosas, digamos, con las que no tienen posibilidad de acceso la gente de la región. Esto es lo que encontramos cuando llegamos a Chapandún. O sea, esta es una de las pocas construcciones, y por eso la foto, es una de las pocas construcciones que hay en esa comunidad que, como les dije, es de población desplazada y que en ocasiones son generadoras de conflicto porque al no ser raizales, con la población de Santa Cruz del Islote, que digamos que son vistos como en determinado momento como un riesgo para los trabajos de ellos. Chapandún vive en unas condiciones muy pobres y en unas condiciones salubres absolutamente catastróficas. Permanentemente el espacio donde ellos viven, que son alrededor de 60 familias, perdón, está inundado. Muchas de sus construcciones se han elaborado, es un pueblo pescador obviamente, se ha elaborado con materiales desechos de otros, de barcos y ese tipo de cosas, y con eso han hecho las construcciones donde ellos viven. Como se pueden dar cuenta, el hecho de que existe un camino es porque ellos permanentemente viven inundados. O sea, viven muy cerca de la playa, pero la playa en los últimos años ha desaparecido por causa del efecto de la marea. Estas son las condiciones absolutamente tristes, digamos, para un grupo humano. Son las que, digamos, la forma como viven ellos en Chapandún. Pero entonces, como ellos están muy cerca del mar, ellos han tenido que generar una barrera, digamos, para que no los lleguen aún más adentro el tema del oleaje. Entonces han construido unas barreras con caracoles para que, volvemos otra vez, se acrecenta el problema, dado que esto es una especie en vías de extinción en la región donde
en la región, digamos, donde sucede este fenómeno ambiental y social. Aquí podemos observar cómo generan unos montículos no solamente altos, digamos, sino anchos, que pretenden generar una muralla para impedir que la marea o que el oleaje penetre mucho más allá, digamos, llegue hasta sus hogares. Pero se pueden dar cuenta que esto es absolutamente descomunal en términos de la caza de caracoles pala, que les sirve de alimento y les sirve de barrera, pero está generando el efecto de desaparición. Son muchos y muchos los caracoles, o sea, imaginen ustedes que cada uno de esos caracoles tiene alrededor de 20 a 25 centímetros e imaginen la cantidad de caracoles que se necesitan para generar ese tipo de murallas, de barreras. Pero es la única forma como ellos pueden evitar que sus condiciones sigan empeorando. Eso es en términos generales Chapandún. Les hablamos hoy entonces de cuáles eran, digamos, el contexto social, cuál era el contexto económico de la población que vive y la cual queremos nosotros impactar, digamos, con un proyecto que mejore las condiciones ambientales, pero que tiene que mejorar las condiciones de vida de una sociedad que se encuentra absolutamente, que ha sido vulnerable por muchos aspectos. Entonces, ya logramos evidenciar unos proyectos ambientales, pero también estamos evidenciando cuál es la sociedad en la cual estamos participando y cuáles son los elementos sociales, los diferentes actores, porque no solo hay un actor, hay diferentes, está el turista, está el de Santa Cruz del Islote, está el de Chapandún, está el trabajador hotelero, y todos tienen una perspectiva diferente de lo que sucede en esa región. Y todos necesitan una solución que les maximice las posibilidades de generar bienestar para toda la comunidad. Vamos a dejar hoy por aquí y nos vemos en el próximo video. Les agradezco que sigan y continúen trabajando en la elaboración de su proyecto. Buenas noches.